Perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar hoy con cómo abordamos las diferentes patologías en ámbitos, digamos, institucionales o asistenciales, en los cuales el enfermero o la enfermera está a cargo de, digamos, de velar por la sanación del paciente, por el cuidado integral del paciente, y frente a esta cuestión, cómo vamos a ir viendo el tema de la alimentación. Ustedes saben que, como ya hemos conversado, la alimentación es uno de los principales, ¿sí? Si se quiere, desde el punto de vista nutricional, uno de los principales digamos, instrumentos curativos para el paciente porque le aporta energía, le aporta minerales para la reconstrucción de tejidos, para, digamos, el buen funcionamiento y por lo tanto, desde tiempos remotos, en cuanto apareció la cuestión de la asistencialidad, se le ha dado de comer al paciente en los lugares donde se encuentre. Frente a esta cuestión, nosotros nos podemos encontrar en primera parte con alguna serie de patologías frecuentes en las cuales yo puedo tener determinada incidencia, ¿sí?, de estas enfermedades con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a encontrar, por lo general, de manera más recurrente, por ejemplo, son enfermedades relacionadas a la cuestión metabólica, ¿sí? ¿Qué cosas tengo desde el punto de vista metabólico? Y mira, yo generalmente tengo que entre 4 y 5 patologías, vamos a decir 4, las que más podemos ver en consultorio o en los lugares asistenciales. La primera, la más recurrente, lamentablemente, es aquello que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Bien, sobrepeso y obesidad en tanto, digamos, complicaciones que llevan al paciente a, digamos, diferentes situaciones complejas, como comorbilidades asociadas a otras patologías. Por ejemplo, vamos a la cuestión ahora del COVID-19. Ustedes saben que el COVID-19 en sí mismo es un virus que genera diferentes, digamos, cuestiones relacionadas con patologías respiratorias. Sin embargo, la existencia de comorbilidades, es decir, de enfermedades asociadas secundarias, nos puede dejar a nosotros frente a una complicación de la enfermedad de base. Bueno, la obesidad, el sobrepeso en alta escala, puede generar algunas de estas cuestiones más a la vista, digamos. Entonces, sobrepeso y obesidad es una de las patologías que vamos a ver bastante, ¿sí?, en nuestros lugares donde estemos trabajando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del plan alimentario cuando vamos a hablar eh, de esta eh, patología? A ver, ustedes vimos hasta la semana pasada y la anterior que existía una parte que era, no me acuerdo ahora, el punto 4. Imagínate, donde nosotros teníamos que ver los parámetros químicos y los parámetros físicos, ¿sí? Los caracteres físicos y químicos de ese paciente, y particularmente la selección de los alimentos. Si yo manejo relativamente bien los caracteres físicos y químicos y la selección de alimentos para cada una de las patologías, vamos a andar fantástico. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para un paciente que tiene obesidad en un carácter físico de la alimentación? Por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta que este paciente necesita tener saciedad precoz para que evite comer de más. Entonces, uno de los primeros parámetros será el fraccionamiento. El fraccionamiento, por lo general, si no existen otras patologías asociadas, como una hernia de hiato o una enfermedad, una operación bariátrica, por ejemplo, yo voy a decir que el fraccionamiento tiene que estar aumentado, ¿sí? Porque yo necesito que el paciente coma reiteradas veces para no sentir hambre. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo será la consistencia, ¿sí?, la consistencia de la alimentación? Y yo calculo que deberá ser crujiente, calculo que deberá ser de difícil desmoronamiento gástrico, para que dé trabajo, ¿sí?, al estómago, para que dé trabajo al intestino, para que lleve masticación frecuente y para que el paciente se canse de masticar. Entonces, ¿yo qué le voy a dar? ¿Purés y licuados? No. Le voy a dar generalmente ensaladas con vegetales ricas en fibras para que sea bien crujiente. Le voy a dar carnes tostadas, ¿sí?, para que tengan un sabor bien prudente y entonces le dé saciedad precoz. Entonces, de esa manera yo voy manejando la consistencia. ¿Será de fácil desmoronamiento gástrico? No, todo lo contrario. Será de difícil desmoronamiento, de alta masticación, ¿sí? Entonces yo le voy a dar mayor tiempo de masticación al paciente, por lo tanto se va a cansar más. Y no se olviden que había uno de los parámetros más importantes cuando calculábamos el BCT,
que es la termogénesis alimentaria. Ese último punto, ¿sí?, de la ecuación, cuando calculábamos Harris-Benedict, tiene que ver con cuánto gasta el organismo para hacer la digestión. Entonces, cuanto más alta sea esa termogénesis, mejor, porque cuanto más energía yo gaste y menos energía me da el alimento que yo estoy otorgando, más a favor del, digamos, del tratamiento en cuanto a la disminución de calorías. Entonces, consistencia de difícil desmoronamiento, fraccionamiento aumentado, mayor cantidad de comidas. Bien, temperatura. Mira, la temperatura en general no tiene mucho que ver en esto, generalmente se pide, o sea, no es un condicionante importante en la alimentación de un obeso o un sobrepeso, pero en general lo que se pide es que sean siempre temperaturas templadas, salvo que haya una cuestión particular en el medio, como puede ser una gastritis crónica, ¿sí?, donde las temperaturas tendrían que ser más bien templadas o frías para evitar la erosión gástrica. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen con esto? Es importante esa cuestión. Bien, después, ¿qué otra cosa es importante tener en cuenta de este fraccionamiento y de esta consistencia? La temperatura y el volumen. En cuanto al volumen, vamos a tener en cuenta diferentes cosas, porque el volumen tendrá que ser muy aumentado. Acuérdense que el volumen era la cantidad de comida que yo le ofrecía, pero la cantidad de comida que yo le ofrezco no necesariamente tiene que estar ligado a cuánta caloría yo le voy a dar. Entonces, ojo con pensar que un volumen aumentado vaya a tener que ver, por ejemplo, con cuestiones ligadas a darle 2 platos de pastel de papa. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que el volumen sea aumentado, pero que las calorías sean pequeñas. Entonces, lo que yo le voy a aumentar a este paciente seguramente va a ser la porción de verduras, va a ser todo lo que tiene que ver con frutas, ¿sí?, de estación. ¿Para qué? Para que tenga la menor posibilidad de quedarse con hambre. Entonces el volumen tiene que estar altamente aumentado, ¿sí? Mayores volúmenes, por ejemplo, ¿sí?, de ensalada, primero, como entrada, para evitar, ¿sí?, que tenga ganas de masticar, fantástico, primero con ensalada, entonces, que será una forma de disminuir la cantidad de energía y además de masticar mucho más. Y el otro punto del carácter físico a tener en cuenta va a ser el residuo. ¿Cuántos residuos yo le voy a dar? Y está ligado directamente al punto anterior del volumen. ¿Sí? Por lo general, lo que se pide en un paciente obeso va a ser que sea alto en fibra, ¿sí?, o hipercelulósico, vamos a decir. Y de esta manera, yo estoy aumentando la cantidad de residuos, la cantidad de fibra soluble e insoluble, le estoy dando mayor cantidad de verduras para disminuir, ¿sí?, la cantidad de calorías en los gramos total, y teniendo en cuenta el cociente gramo-caloría, ahí me va a dar mucho menor. Bien, ahí estamos con los caracteres físicos del sobrepeso y la obesidad. Vamos a los caracteres químicos. Acá lo que tengo que tener en cuenta es la cuestión del sabor y el aroma, es decir, todo tiene que estar bueno, y además tengo que tener en cuenta el tema de las grasas. Tengo que tener en cuenta el tema de las grasas, particularmente del colesterol y los ácidos grasos, en las cuestiones químicas, porque tengo que inhibir que el alimento que le llegue al paciente sea rico en grasas. ¿Por qué? Porque hay algunas patologías asociadas, ¿sí?, que vamos a tener que hacer una selección de grasas más importante. Por ejemplo, ¿le tengo que dar colesterol? No, tiene que estar disminuido el colesterol, porque ya le sobra bastante el colesterol. En ácidos grasos, sí, pero seleccionando cuáles. ¿Le voy a dar manteca? No, prefiero darle aceite. ¿No le tengo que dar grasa? Sí, le tengo que dar el 30% de grasa, porque así lo decía la fórmula sintética. Sin embargo, tengo que tener en cuenta cuál es el tipo de grasa que quiero ofrecer. ¿Estamos acá? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a pasar ahora a una patología asociada a la obesidad, que son las dislipemias. Dislipemias. Bien. Las dislipemias son complejidades que tienen que ver a nivel de medio interno, a nivel de sangre, con la proporción y la concentración de las grasas. ¿Qué grasas? Lo que les estaba comentando hasta recién. Cómo se manejan los ácidos grasos, ¿sí?, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, y particularmente el colesterol. Bueno, con el tema de las grasas y el colesterol hay que tener en cuenta solamente el último punto, que por eso se los nombro ahora, que es el tema de los caracteres químicos de la alimentación. Si yo selecciono, ¿sí?, el alimento que quiero ofrecerle al paciente, estoy resolviendo la cuestión de base.
¿Por qué? Porque en este caso, si yo tengo problemas con el colesterol y con las grasas que le voy a ofrecer, tendré que elegir grasas preferentemente que sean de origen vegetal. ¿Por qué? Porque son de mejor calidad. ¿No tengo que comer de origen animal? No, está mal ese concepto. Hay que comer de todo. Pero frente a esta patología, donde hay una existencia pura y exclusiva de un aumento sostenido del colesterol y las grasas saturadas, porque el paciente viene comiendo mal durante una tradición que él trae desde su casa, desde su vida, digamos, normal, tengo que tratar de cambiársela si él está acostumbrado a consumir grasas, a consumir papas fritas, freídas en grasas. Bueno, trataremos de que de a poquito lo vaya pasando al aceite, trataremos de que vaya consumiendo aceite en vez de manteca, trataremos de que disminuya las porciones, por ejemplo, de yema de huevo y de carnes y que empiece a ofrecerle al cuerpo un poco más de verduras. Es decir, generalmente las dislipemias están dadas por cuestiones ligadas a la monotonía alimentaria. ¿Mm? Más allá de que existe la generación de dislipemias de origen, digamos, genético. Frente a esas patologías es difícil trabajar porque muchas veces ni siquiera con la corrección dietoterápica, que es lo que estamos haciendo ahora, vamos a lograr cambiar esos valores. Entonces, a no aflojar, digamos, o a no sentir que hemos fracasado con el tratamiento cuando una dislipemia es de origen genético, porque difícilmente podemos manejar los valores solamente ajustando la alimentación. Va a ser necesario, pura y exclusivamente y lamentablemente, utilizar algún tipo de fármaco. ¿Bien? Es importante esta cuestión, ¿eh? Porque por más que nosotros le quitemos todo y no coma nada, solo y por una cuestión hereditaria, el paciente y sus hepatocitos y sus adipocitos generan grasas de manera sostenida y no bajan con nada. Es muy difícil, salvo una cuestión farmacológica. ¿Bien? La hipercolesterolemia, por ejemplo, genética, es una de ellas. No baja el colesterol, tienen 400, tienen 500 de colesterol en la sangre y no hay caso, no se pueden bajar. Es algo, es muy difícil y por más que le quite la carne, la yema y le ponga todo soja, legumbre y verduras, no baja, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de descuidar las leyes de la alimentación cuando no conocemos correctamente cuál es el origen de la patología. ¿Alguien quería hablar ahí? Sí, yo le quería decir, ¿y en esos casos solo se puede controlar o algo con medicamentos? No, No la con la idea es dieta. siempre, no, no, no. Nunca te olvides de la dieta como principal motor del cambio. Es decir, Sí, la dieta tiene que estar, a ver, si vos tenés una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia, es decir, te sobra colesterol y grasas en la sangre y sí, es de origen genético, a ver, vos no podés sumarle a eso una dieta paupérrima. No, la dieta tuya tendrá que acompañar eso. Más allá de que no puedas lograrlo, tendrás que sí, entonces acompañarlo secundariamente con un fármaco. ¿Me entendés lo que digo? sí, sí, Es sí. decir, vos no podés, por más que sea de origen genético, olvidarte de la dieta y seguir comiendo papa frita. Es una pavada lo que digo, ¿no? Pero, No, no, claro. eh, ¿me Pero entendés? siempre, siempre, más allá de la dieta, siempre va acompañado de Muchas veces algún sí, fármaco. muchas Ah, veces sí. Sí, sí, claro. porque no podés lograrlo. Es decir, ¿qué pasa? Si vos mantenés estos valores de colesterol, de triglicéridos o de lo que sea en sangre de manera elevada, lo único Sí, que generás es la generación temprana de placas de ateroma, la posibilidad de un ACV isquémico, la generación de taponamientos, digamos, vasculares y complicaciones neurológicas, sí, ¿sí? sí, sí, entiendo. Entonces, naturalmente, esto hay que bajarlo de alguna manera, ¿no? Bien. Bien. Entonces, vayan haciendo preguntas que yo, al contrario, me gusta porque vamos enriqueciendo un poco la cuestión. Tengamos en cuenta esto, ¿no? El tema de la dislipemia es complicado. Y lo que vamos a trabajar mucho, más allá del carácter, digamos, químico, que es el tema de la selección, es trabajar pura y exclusivamente la selección de alimentos, lo que vimos la semana pasada. Bueno, ¿dónde voy a trabajar? ¿Y qué le voy a dar? ¿Le voy a dar manteca? Y no, no lo voy a dar manteca. ¿Le voy a dar yema de huevo? Y mira, está comprobado que el colesterol de la yema de huevo no complica tanto. Pero por las dudas no se lo doy, porque es altamente rico en grasa. Cada 100 gramos de yema de huevo, yo tengo 1000 miligramos, o sea, 1 gramo de colesterol. Es una guasada. A ver, se comprobó que el colesterol del huevo no aumenta sostenidamente las reservas nuestras, pero sin embargo, si yo sé que estoy complicado, ¿para qué se lo voy a dar? ¿Sí? Es decir, ojo con esas cuestiones. Tampoco el tema de limitar, de quitar todo y el tipo se queda comiendo lechuga, porque tampoco vale la pena. ¿Sí? Pero
hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Ligadas a la monotonía alimentaria, ligadas a el tratamiento terápico como única cosa que a veces no sirve. No llegamos, a veces no se puede. Bueno, gracias a Dios existe un acompañamiento farmacológico que nos puede, por un tiempo, mejorar los resultados, ¿sí? Lo que vos tenés que lograr en ese tiempo es tratar de que el paciente revierta los hábitos ofreciéndole una dieta de mejor calidad. ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Bien. Bueno, tercer patología, quizás importante a tener en cuenta, que es la diabetes, ¿no? Es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Ustedes seguramente van a ver más diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es aquella que ya viene desde prácticamente el nacimiento, viene de una cuestión genética, es una deficiencia sostenida de la cantidad de insulina, y la diabetes tipo 2 se da por el hábito, ¿sí? Aparece en el adulto, aparece por la falta de actividad física, aparece por la alimentación monótona, tiene raíces, ¿sí? Muchas veces en las cuestiones ligadas a cómo comemos. Entonces realmente por los hábitos nocivos que tenemos en nuestra cultura, y realmente vamos a ver mucha diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, además de una glucemia elevada por picos en algunos momentos, lo que tiene muchas veces es la insulinoresistencia. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el tipo, la mujer, van a tener una cantidad de insulina exorbitante en el cuerpo y en la sangre, porque claro, el páncreas todavía sigue produciendo insulina, porque no es una diabetes tipo 1, donde no hay insulina directamente porque el páncreas ha claudicado por cero. Pero ¿qué sucede? Acá lo que está complicado no es la cantidad de insulina, ni es la cantidad de glucosa, lo que está complicado son los receptores de las células, ¿sí? Que no entienden lo que viene a decirles la insulina. ¿Y qué viene a decirle la insulina a la célula? Che, abrime la puerta que la glucosa tiene que entrar. Ese es el mensaje que tiene la insulina. Y este mensaje no se entiende en las células, entonces la insulina se produce más, porque como no se entiende, dice, che, vamos a meter más insulina por las dudas porque no está llegando el mensaje, dice el páncreas. Y encima, la glucosa que no puede entrar dice, che, abrime la puerta. Entonces, claro, se empieza a aumentar su concentración afuera. Entonces vos tenés una hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina y además una hiperglucemia. Bueno, ahí lo que vamos a tener que manejar pura y exclusivamente va a ser el carácter químico de los caracteres ligados a los hidratos de carbono. Pero particularmente, desde el carácter físico, lo que vamos a tener que aumentar es dos cosas. Primero, la consistencia y segundo, los residuos. En la diabetes vamos a cambiar la consistencia y los residuos. ¿Qué quiere decir con esto? En los residuos voy a tener en cuenta que esté aumentado en fibras, muy aumentado en fibras. ¿Por qué? Porque la fibra soluble y la fibra insoluble barren el intestino, haciendo que la digestión sea más larga, más rápida. Entonces, de esta manera yo prevengo que todo el almidón que consume el paciente sea absorbido en forma de glucosa. Como un barredor, la fibra. De esta manera, logro disminuir la concentración de glucosa disponible para absorber. Y segundo, la consistencia. Yo le voy a dar al paciente cosas que sean de difícil desmoronamiento para evitar que toda la digestión libere glucosa disponible. Entonces, por ejemplo, al paciente yo le voy a decir que no coma más papa, más arroz, que no coma nunca más banana. No, eso no se usa más, ¿sí? El paciente, si tiene un hábito relativamente saludable, le voy a decir que continúe comiendo, que baje la cantidad y que acompañe siempre con fibras. Entonces yo le voy a decir que el arroz a partir de ahora sea integral, porque tiene fibra. Que además las pastas que consuma de vez en cuando estén acompañadas con un revuelto de verduras. Y le voy a decir además, ¿sí?, que tenga en cuenta que cocine todo al dente, que no pase los hidratos de carbono hervidos, porque el hervor genera que el agua y las enzimas degraden más rápidamente los alimentos en el tubo digestivo. Entonces comerá un poquito más duro el arroz, comerá un poquito más duro el fideo, y siempre asociado, el arroz no lo va a comer más solo ni con queso, lo va a comer asociado a verduras, tipo primavera, ¿sí? O lo va a comer tipo un timbal de arroz con verduras, o va a comer una sopa de verduras con algunos granos de arroz, y va a comer mayor cantidad de ensaladas y mayor cantidad de revueltos y woks, porque de esa manera voy a ofrecer mayor cantidad de residuos, ¿sí? Y de esa manera también voy a disminuir la carga glucémica. ¿No puede comer más pan ese paciente? No, está mal, sí puede comer. Tendrá que comer pan negro. ¿Pero qué pan negro?
Ojo con el pan negro, porque el pan negro, para que tenga consistencia en la panadería, le ponen grasa. Y si yo tengo un paciente diabético que tiene complicaciones con el colesterol, ¿qué tipo de pan negro le voy a dar? Bueno, mira, hay que revisar para que sea un pan hipograso. Entonces la selección de alimentos tendrá que ver mucho que ver con esto. Porque si entonces yo tengo un paciente que llega a la guardia descompensado por un síndrome metabólico, que está pasadísimo de peso, que tiene complicaciones gástricas, que tiene diabetes y encima tiene una presión arterial por las nubes, el tipo, ¿sabe qué? Si yo tengo que tener en cuenta lo que tengo que darle, no come nada. Entonces hay que tener en cuenta siempre qué es lo más agudo, qué es lo más complicado en el momento. Esa es la decisión que ustedes tienen que tener y tienen que velar porque se cumpla. Si yo tengo un obeso con hipertensión e hiperglucemia, bueno, trataré de primero de manejar la presión arterial, que es lo más urgente por los posibles ACV. Segundo, manejaré la hiperglucemia para que baje su glucosa y finalmente les voy a enseñar a comer para que deje de estar obeso. Yo no voy a atender la obesidad cuando tengo un pico de presión y una hiperglucemia. Porque si de esta manera, si yo tengo en cuenta todas las patologías, señores, no, nadie come nada. ¿Está claro esto? Esto es importantísimo para ustedes. ¿Cuál es la agudeza? ¿Cuál es el ojo clínico para entender cuál es la complicación primera del paciente? ¿Sí? Entonces, en diabetes tenemos en cuenta la consistencia, que sea siempre de difícil desmoronamiento, que sea más bien al dente, que tenga siempre acompañado de residuos, ¿sí? Es importante eso, mucho volumen de fibra. Y bueno, y tener en cuenta el tema de, en los caracteres químicos, no ofrecer hidratos de carbono simples. Eso está obvio, ¿no? No le voy a dar azúcar, no le voy a dar mermeladas. Y no, porque eso va a aumentar rápidamente. No le voy a dar miel, ¿sí? Justamente porque aumenta rápidamente la glucemia. Pero puede comer las otras cosas, sí, claro, acompañado de otras cuestiones. ¿Se entiende esa cuestión? ¿Pasamos a otra? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, Bueno, sí, se entiende. bárbaro. ¿Cómo andas, Mario, que no te había visto? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, Buen día, a Mario. ver, entonces, hablamos de obesidad, hablamos sobre obesidad y sobrepeso, hablamos de dislipemia, hablamos de diabetes, vamos a hablar de hipertensión y todo lo que tiene que ver con cuestiones coronarias, así, patologías ligadas a lo cardiovascular. ¿Qué tenemos en cuenta con esto? Que acá el principal problema es la concentración de la sangre. Y acá vamos a tener que manejar dos cosas, dependiendo de la complicación del paciente. Si yo tengo un paciente con hipertensión sostenida, que por vejez y endurecimiento de los vasos sanguíneos, todos vamos a tener una presión más alta que la que tenemos ahora, porque claro, el endurecimiento de los vasos sanguíneos, la dureza y la poca elasticidad hace que si yo tengo una manguera que la dejo fuera durante 4 años y se resquebrajea toda, va a aumentar la presión que va por dentro. Eso es obvio. Entonces, todo paciente adulto mayor va a tener una mayor incidencia de hipertensión por más que esté todo bien, ¿sí? Porque justamente sus vasos ya no dan más. O dan, pero no como antes. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Dos cosas. Primero, manejar el sodio. El carácter químico del sodio va a ser importantísimo y por lo tanto la alimentación, de acuerdo a los valores que tenga de hipertensión, van a ser muy estrictos o moderados. A ver, a todo paciente con hipertensión o patologías cardíacas le vamos a quitar la sal. Sí, la sal agregada no va a estar. Pero dependiente de todo lo que tenga que ver con cómo están sus valores, quizás se pueda cocinar con un poco de sal y además mejorar mucho el tema del sabor y el aroma. ¿Sí? Si yo tengo un paciente estricto con valores de presión exorbitantes, no puedo usar la sal ni siquiera para nada. Pero si yo tengo un paciente que es joven, que no tiene tantas complicaciones y tiene un valor sostenido, bueno, quizás para no desahuciarle la comida, se puede usar apenas una pizca para la cocción y no para la mesa. Empezar a manejar el tema digamos, de la comida servida en cuanto a la eliminación del sodio. Y manejar mucho el tema de los sabores y los aromas, con el uso de especies, con el uso de ajo, de aliáceos, con la cebolla, el verdeo, el ajo, que mejoran y perfilan mejor el sabor. Porque si no, realmente es un embole comer. Y si la comida es un embole, deja de tener tratamiento dietoterápico, ¿sí? Porque no la come. Entonces, si no come, ¿para qué le doy de comer? Hay que tener en cuenta eso. La comida de hospital, la puré, lamentablemente, tiene estas características. Es una porquería, porque la hacen a desgano, porque no está bien hecha, porque tiene una calidad paupérrima muchas veces. Entonces, el paciente no la come y pierde esta propiedad importantísima
¿sí? De ofrecerle al paciente lo que necesita para mejorar. Entonces, si yo no manejo bien el tema de los sabores, el tema de los colores, a ver, fíjate, un plato que puede tener un churrasquito, un puré y una ensalada. Da ganas de comer, tiene colores, está bueno. Un churrasco bien cocido, con colores, marcado, un puré bien hecho, ¿sí? Una ensalada presentada. Dan ganas de comer. El color, la forma del plato, tiene mucho que ver con cómo uno come, ¿sí? Entonces, principalmente el tema del sodio a manejar, ¿sí? Quitar el sodio de la mesa, del plato servido, empezar a manejar los sabores y los aromas desde la cocción. Y finalmente el tema de los líquidos. ¿Mm? Ojo con el tema de los líquidos. Estamos muy acostumbrados a decir que el paciente tiene que tomar 4 litros de agua por día porque el agua es buena. No, 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 no. Mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en los parámetros, ¿sí?, que manejan la presión arterial, son 3. Volumen sanguíneo, acabo de decir, resistencia periférica de los vasos, ¿sí? Eso es otro, y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la puedo manejar con un fármaco, fantástico, de otra manera no puedo hacerlo. 2. La resistencia periférica de los vasos, esto que tiene que ver con cómo están los vasos, lo que les contaba al principio. Si el vaso está muy viejo, no puedo hacer nada. Está muy viejo. Está poco elástico, no puedo hacer nada. Va a tener mayor presión. Pero sí puedo manejar el tema del volumen sanguíneo. ¿Cómo lo manejo? Con 2 factores. Con el agua que le doy y con los solutos que le ofrezco. Particularmente el sodio. Si yo manejo el sodio y manejo el agua, manejo la presión arterial. Por eso un paciente con hipertensión, ¿qué le dan? Un diurético, para bajar la cantidad de agua que tiene el plasma sanguíneo, porque a mayor volumen, mayor presión, ¿sí? Entonces, si yo puedo lograr, si yo tengo un paciente que está siendo tratado con diuréticos y resulta que escuchó en la revista Para Ti que ahora hay que tomar 3 litros de agua porque es buena, el tipo hace un shock volémico terrible, porque por un lado lo está meando y por otro lado se lo está metiendo. Cuidado con eso. No, o sea que si a mayor volumen de líquido es peor para ellos. O sea que... Claro, hay que tener mucho cuidado con el tema del líquido cuando hay un paciente con hipertensión. No Sí, es a porque... todo el mundo, no es a todo el mundo 3 litros de agua, ¿eh? Eso es una mentira, es una tergiversación de la información muy grave, porque Pero, la gente piensa que por tomar agua está todo bien. No, 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 cuidado con eso. sí, porque muchas veces parece que se dejan guiar por esas cosas que aparecen o las Sí, publicidades, como claro. ustedes decían, y No, pasa hay que tener eso. mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el tema del agua. A ver, ¿no puede tomar? No, no es que no puede tomar, pero puede tomar de manera controlada y sostenida, lo mismo que la enfermedad renal. Claro, ¿Eh? por lo general lo que prevén es que uno debe consumir 2 litros diarios de agua, algo así, entendí. Depende de la patología, ¿sí? Ah, Sí, el paciente normal tiene que tomar aproximadamente 2 litros, o sea, 1 litro o sea, 1 mililitro por cada caloría que consume, eso es lo promedio, ¿sí? Pero, si vos consumís 2000 calorías, serían 2 litros de agua. Todos nosotros, si estamos en condiciones normales, tomamos eso. Pero ojo con pensar, porque dependiendo de la patología, es la cantidad de agua que hay que incorporar. No todos bajo la misma dosificación, ¿sí? sí, sí, entiendo. Bueno, esto es un poco la presentación que tiene que ver con las patologías. Falta todavía, vamos a después a seguir con todo lo que tiene que ver con patologías gástricas, hepáticas, intestinales, digestivas, respiratorias. Así que bueno, vamos a trabajar eso seguramente la semana que viene. Mario, te adelanto, habíamos pedido recién si podemos arrancar 8:30 la semana que viene solamente, Ah, para buenísimo. poder, solo por el día 19, pero bueno, para estar atentos. ¿Les parece? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Muy bien. gente,